Bien, en la clase de anatomía entonces hemos estado trabajando sobre el sistema nervioso a mayor profundidad de lo que se trabajó en biología. Algunas cosas pues difieren y otras pues son las mismas. Y estábamos trabajando el sistema nervioso central. En la primera parte tenemos al encéfalo conformado por los hemisferios, el diencéfalo, el tronco cefálico y el cerebelo. Según recuerdo, pues ya habíamos hablado de los hemisferios cerebrales y cómo estas dos mitades del cerebro pues se encargan de diferentes procesos cada uno. En ellas encontramos estructuras como las circunvoluciones, que son esa especie de protuberancias que observan, los surcos, que es la división entre ellas, las cisuras que dividen el cerebro en lóbulos, que son más profundas que los surcos, y la cisura interhemisférica, que es la gran división entre los dos hemisferios cerebrales. También que el cerebro pues se divide en lóbulos y se va a nombrar así según el hueso del cráneo bajo el que esté. Entonces hay un lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. Llegamos acá donde vemos qué es lo que controla cada hemisferio y pues va a tener tres regiones fundamentales de tejido. Está la materia gris, que es de color gris en el tejido cerebral vivo, la sustancia blanca interna y los núcleos basales, que son islas de sustancia gris dentro de lo profundo de la sustancia blanca. O sea, cada uno de esos materiales está hecho es un tipo de tejido distinto. Eso de la sustancia gris, pues es lo que hace famoso al sucrol, ¿verdad? Que dicen para la materia gris, pues se está haciendo referencia al cerebro que en sí sí tiene una sustancia gris, pero también un centro un poco más denso que es la sustancia blanca, donde encontramos pues millones de neuronas o miles de neuronas más bien. Y los núcleos basales que los vamos a escuchar en fisiología cuando hablemos de las enfermedades. Luego del cerebro vamos a hablar del diencéfalo, que es la parte que está en el centro, formada por pequeñas pues glándulas o estructuras que tienen pues funciones muy específicas. El hipotálamo y todo esto pues eh, cumplen con funciones muy complejas. Uy, permítame. Y son áreas específicas del cerebro, pero en sí son muy pequeñas y están en la parte central. Entonces, estas se sitúan por encima del tronco encefálico y están rodeadas por los dos hemisferios, es decir, están abajo de la división de los dos hemisferios. Y ahí encontramos al tálamo, hipotálamo y epitálamo. Serían las tres partes importantes del diencéfalo. El tálamo se divide en dos, que es tálamo y subtálamo, pero con que manejemos esas tres es suficiente. Tálamo, hipotálamo y epitálamo. La siguiente estructura, que es el tronco cefálico, esta tiene aproximadamente un diámetro de un pulgar. O sea, realmente, si usted ve su dedo pulgar, es una cosa como de 1,5 centímetros, sin mucho. Pues ese es el grosor que tiene nuestro tronco cefálico. O sea, no es una cosa muy grande. Y mide 7,5 centímetros de largo, más o menos lo de su pulgar, lo de su dedo índice extendido hasta el pulgar, más o menos esa distancia. Entonces, nuestro tronco encefálico está compuesto por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo, que son las tres cuestiones que están viendo acá de color azul, el mesencéfalo, de color amarillo, la protuberancia y de color verde, el bulbo raquídeo, ¿verdad? Que es donde inicia la médula espinal. O sea, el tronco cefálico es únicamente como el tallo del cerebro, donde se conecta a esa médula espinal que sería como la raíz que da hacia todo el cuerpo.
Entonces, no hay mucho que decir de estas regiones, únicamente pues los componentes de las mismas. Si surge alguna pregunta o alguien necesita anotar, ahí me dice porque puede hacer que vaya muy rápido. Y la siguiente estructura de la que vamos a hablar, pues es el cerebelo. Este está en la parte occipital, si ustedes lo ven, está de color rojo en la ilustración, justamente abajo del lóbulo occipital del cerebro y atrás del tronco encefálico, mucho más abajo del diencéfalo. Entonces está por detrás del lóbulo occipital, debajo y detrás del lóbulo occipital del cerebro. También tiene dos hemisferios, o sea, conserva la misma estructura. El cerebelo es un poco más primitivo que el cerebro, es decir, es la parte donde pues regulamos movimientos motores y pues es de las partes pues más antiguas. Las capas más nuevas de nuestro cerebro, pues serían la corteza cerebral, que dado a su desarrollo es que tenemos la capacidad cognitiva, ¿verdad? Y diferimos de muchos otros animales, bueno, del resto de los animales. Entonces, tiene una superficie plegada que forma también circunvoluciones, pero son un poco más finas que las del cerebro. También posee una corteza de materia gris y una región interna de materia blanca. Es muy, muy parecido al cerebro, solo que es más pequeño y ubicado en la parte posterior de la cabeza. El cerebro, su función es el control temporal preciso a la actividad de los músculos esqueléticos y controla el equilibrio. O sea, cuando hablamos de equilibrio, tal vez lo recuerden como parte de lo que está en el oído interno, pero también está muy relacionado al cerebelo, y donde vamos a tener ese control del equilibrio al estar de pie, al estar sentados, y la actividad de los músculos esqueléticos. A ver, pregunta. Esto tendrían que recordarlo de la anatomía uno. ¿Los músculos esqueléticos son de movimiento voluntario o de movimiento involuntario? A ver, vuelvo a preguntar. ¿Músculos esqueléticos son voluntarios o son involuntarios? Voluntarios. No sé si lo puedes repetir, es que no se lo escuchó. Voluntarios. Gracias. Sí son voluntarios. Por ejemplo, ahorita usted tiene pereza, se estira los brazos o se está rascando los ojos porque todavía siente que está adormitado y por eso no contesta las preguntas. Pero bueno, imagínese que usted está ahí moviéndose. O solo vea, si usted quiere subirle el volumen a la videollamada, pues lo hace. Si la quiere bajar, pues lo hace. Usted se está moviendo a conciencia. Los movimientos que está realizando, pues usted los está pensando en un nivel tal vez no tan profundo como cuando piensa en el novio, en la novia o en su crush, pues ahí se utiliza pues la corteza cerebral, evoca recuerdos y todo. Pero ahorita usted se está moviendo, tal vez no lo piensa directamente como voy a mover el brazo, sino que simplemente lo hace. Pero esas órdenes van del cerebelo a los músculos y nos permite tener ese control. Es un pensamiento que no requiere demasiado esfuerzo, o sea, yo no pienso tanto antes de moverme y de agarrar algo, o sea, es un movimiento como no tenemos que estar dando cada orden, decir, pierna, muévete, no lo pensamos, simplemente lo hacemos, pero sí hay un control que viene desde el cerebelo.
Recuerden esas partes, por ejemplo, en los núcleos basales del cerebro, el cerebelo, sus funciones, porque cuando veamos las enfermedades, pues ahí es donde lo vamos a relacionar. Entonces aquí podemos ver al cerebelo. Esta es la vista posterior. Desde atrás vemos cómo tiene dos hemisferios separados y otras estructuras, ¿verdad? El puente de Barolio o una protuberancia, el pedúnculo cerebeloso superior, la pirámide, que es la parte central, la amígdala cerebelosa y bueno, ¿verdad? La parte interna, vemos ahí la materia gris y la materia blanca. La materia gris pues está a los extremos y la materia blanca en el centro. Tiene un vérmix y una fosa romboidea, que pueden observar ahí en la ilustración. Entonces, la estructura del cerebelo no la voy a preguntar más bien las funciones. Del cerebro sí voy a preguntar posiblemente ubicación de lóbulos, materia gris y materia blanca, núcleos basales que identifiquen circunvoluciones, cisuras y surcos. Eso sea lo que posiblemente pregunte de lo que hemos visto en los anteriores paneles. Bueno, diapositivas. Y aquí termina esta diapositiva, pero continúa en la siguiente. Ahorita se las voy a colocar. Porque se me olvidó unificarlas. Tenía que juntarlas anoche, pero las dejé separadas. Son presentaciones muy cortitas. Entonces ahorita aproveché de estirarse, de relajarse un segundito en lo que yo coloco la segunda presentación. Muy bien, vamos a continuar de esta manera porque la otra presentación creo que se sobrecarga cuando tengo estas diapositivas interactivas, entonces pasemos a seguir hablando del sistema nervioso central. Esta diapositiva tiene esta presentación tiene la particularidad de que son más imágenes, para que vayamos entendiendo cómo están pues relacionado o formado nuestro cerebro. Entonces,
Igual, vamos a repasar lo que son lóbulos. Aquí finalmente les puedo señalar las circunvoluciones, ¿verdad? Que son estas protuberancias. Cada una pues tiene una estructura precisa, tiene un nombre específico, pero pues a mí al menos con que encontremos cuáles son las circunvoluciones, pues es suficiente. Entonces aquí vemos, las circunvoluciones son cada una de esas protuberancias. Los surcos son las pequeñas divisiones entre cada una de las circunvoluciones. Y cisura es un surco, pero más profundo y es más notorio en la estructura del cerebro. Ahí tenemos la sustancia gris, que es la corteza cerebral, y la sustancia blanca, que es adentro del cerebro. Entonces aquí vemos los lóbulos que están divididos gracias a cisuras, que son surcos más profundos. Entonces vemos el parietal, el frontal, el temporal, el lóbulo occipital y el cerebro, ¿verdad? Entonces, estas estructuras se diferencian gracias a las cisuras y pues la que está en el centro, que es la más grande, es la cisura interhemisférica, que divide en dos. Entonces aquí también estamos viendo la ilustración de un cerebro real. A ver, ¿qué creen ustedes que son estas estructuras de color azul que están como envolviendo al cerebro? A ver, por Neuronas. favor, mm, afuera del cerebro. Bueno, ya dieron una teoría, aunque no son las neuronas, pero miren, es algo lógico al final de cuentas. Todo nuestro cuerpo necesita oxígeno y nutrientes, incluso las neuronas y todas las demás células del cerebro. Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué creen que son esas estructuras azules? Miren que vamos a regresar al contenido de la segunda unidad porque al parecer no aprendimos nada del sistema cardiovascular. Arterias o venas. Exactamente, son arterias o venas. Miren, al cerebro también necesita llegar el oxígeno. Yo sé que hablábamos de que, por ejemplo, los glóbulos blancos no entran acá porque son muy agresivos a la hora de defender contra bacterias y demás, y pues podrían generar la muerte de alguna neurona y como son contadas y son tan valiosas, pues eso no pasa. Pero no quiere decir que los eritrocitos no lleguen a dejar oxígeno. Nuestras neuronas también necesitan oxígeno. Si no, imagínense a la hora de un trauma craneal, porque dicen que tiene una hemorragia en el cerebro. Pueden haber hemorragias allí también. Hay una irrigación sanguínea. Todas las partes de nuestro cuerpo para sobrevivir necesitan de la irrigación sanguínea. Y creo que es bastante obvio que son vasos sanguíneos, solo basta con observar la forma. Entonces, ya habíamos visto en biología cómo eran las neuronas. Acá no ven ustedes ningún cuerpo de neuronas. Además, el cerebro en sí es una estructura macroscópica bastante grande y las neuronas siguen siendo células, o sea, microscópicas, que son más grandes que muchas otras células, pero aún así no es como que la podamos ver de esta manera. Entonces, tenemos que hacer relación con las cosas, ¿oyeron? Con lo que ya aprendieron, con lo que estamos aprendiendo ahora. Entonces, por favor, despiértense y presten atención. Si algo genera duda, pues pregunten y traten de verdad de relacionar lo que hemos visto en clases anteriores, porque ustedes ya van a salir al campo laboral y no es posible que hayan cosas
pues básicas que tal vez si no recuerdan de mi curso tendrían que recordar de ciencias clínicas, que en algún momento tuvieron que hablar de esto. Pero bueno, no voy a meterme con el contenido de otra clase, pero sí, por favor, traten de recordar lo que hemos visto en las anteriores. Y ese falta de recuerdo de lo más elemental de los cursos es lo que me llevó a organizar las exposiciones, porque de una u otra forma usted tiene que recordar. Bueno, entonces, regresando acá, ¿verdad? Cada uno de las partes de los lóbulos también corresponden a cierta parte de corteza, en donde vamos a encontrar corteza somatosensitiva primaria, que es donde llegan las sensaciones de los sentidos. Incluso las cisuras tienen nombre, está la cisura de Rolando, perdón. Tenemos la corteza motora primaria, la corteza premotora, la corteza de asociación frontal, el área de Broca o área motora del lenguaje, donde usted pues aprendió a hablar y ese lenguaje se codifica allí. Entendemos lo que nos dicen, algunas veces, pues otras veces no, pero es en el área de Broca donde llega la información que usted escucha y relaciona con lenguaje. Entonces, la comprensión del lenguaje está en nuestro lóbulo frontal. El área del lenguaje motora, donde usted aprende a articular las letras, los sonidos con sus cuerdas vocales, estructuras como lengua y dientes, eso está en el área de Broca. La corteza olfativa está acá por la parte del lóbulo temporal, o sea, lo que cuando usted olfatea algo, allí es donde llega el olor y se decodifica. Está el área del gusto, el habla del lenguaje delimitada por guiones, la corteza de interpretación general, que es común, delimitada por puntos. La corteza visual está en el lóbulo occipital. Lo que usted observa llega hasta el lóbulo occipital de su cerebro. Y la corteza auditiva, que por obvias razones está en el lóbulo temporal, porque el oído se incrusta en el hueso adentro o abajo del hueso temporal. Entonces, cada una de las partes de la corteza de nuestro cerebro se encarga de recibir información y de interpretarla y de pues, está relacionada con una función específica, desde el movimiento, el lenguaje, la visión y los demás sentidos, ¿verdad? Entonces, la corteza tiene partes específicas para cada uno de nuestros sentidos. Por eso les digo, es la parte que nos diferencia, pues, de otros seres vivos, porque incluso tenemos un lenguaje que entendible, nos podemos comunicar a través de él y, pues, bueno, distintas partes de nuestra corteza, pues, se van a encargar de diferentes funciones. Ahora, cuando vemos en la cabeza del ser humano, para llegar a observar el cerebro, pues hay diferentes capas que tendríamos que atravesar. Entonces, para que observemos y se den cuenta de lo mucho que nuestro cerebro está protegido dentro del cráneo, vamos a observar las partes que componen de tejido hasta llegar a él. Entonces, primero sería la piel del cuero cabelludo, donde está su cabello. Abajo de eso tenemos el periósteo. Me voy a animar a preguntar porque tengo fe en ustedes. Alguien que me diga qué era el periósteo. Lo vimos en la primera unidad con el sistema óseo. Recuérdese, ¿qué es el periósteo? La membrana de un tejido conjuntivo. ¿Específica de qué órganos? La parte más externa de los huesos, Miss. Perfecto. Ya vieron que sí pueden. Por eso sigo preguntando, porque sé que ahí está guardada la información, o bueno, está Google a la mano, dijo un alumno. Pero bueno, el periósteo sí es la parte más externa de los huesos. Es una pequeña película, una membrana que los recubre. Y abajo de eso podemos ver los huesos del cráneo. Si tuviéramos que clasificar los huesos del cráneo, ¿cómo los clasificarían? ¿Están huesos largos, huesos cortos, o huesos planos, o huesos irregulares?
Huesos planos. Muy bien, los huesos de nuestro cráneo son planos, ¿verdad? Y sabemos que los huesos planos pues tienen una lámina del tejido óseo compacto, una capa de tejido óseo esponjoso y otra capa de tejido óseo compacto, como que fueran un sándwich. Pues de esa manera están organizados los huesos de nuestro cráneo. Abajo hay otra capa perióstica. Abajo está la capa meningia que forman en la dura madre, que es una capa de tejido resistente. Luego están los aracnoides, que es esta capa que ustedes ven con pequeñas vellosidades. La capa de pía madre, que ya es más blanda y está como bien incrustada incluso en los surcos. Ahí está plegada sobre el cerebro. Y ven que si hay vasos sanguíneos, tanto venas como arterias, pues en la cavidad del craneana, porque también las células del cerebro necesitan pues tener su irrigación sanguínea. Luego está la hoz del cerebro, que solo se encuentra en la cisura interhemisférica, que ayuda a separar esos dos hemisferios. Hay un seno sagital superior acá. Este espacio pues se llena de líquido para mantener pues el cerebro protegido. Está el espacio subdural y el espacio subaracnoideo. Estas son todas las capas que encontramos de tejido antes de llegar al cerebro. Y aquí podemos ver un cerebro real, pues con todas estas estructuras que han sido cortadas para poder observar el cerebro por dentro. Si pudiéramos, miren, o hace unos años andaba y vino aquí a Guatemala una exposición donde mostraban cuerpos humanos preservados en diferentes posturas y con diferentes estructuras corporales pues expuestas. Era bastante compleja y bueno, polémica también porque no es solo así de ir y exponer de cuerpos humanos, ¿verdad? Pero para estudiar anatomía era pues impresionante esa presentación, esa exposición de, no recuerdo el nombre, pero sí exponían cuerpos humanos preservados, incluso separaban órganos así para poder observar cada sistema. Ahí quizás se hubiera podido observar esto. Pero bueno, son todas estas capas para llegar al cerebro. Y si hablamos de cavidades, vamos a encontrar que dentro del cerebro hay unos espacios vacíos que tienen, bueno, no están vacíos, pero no están llenos ni de materia blanca ni de materia gris, sino que están llenos de líquido cefalorraquídeo. Eso se les va a llamar ventrículos. Entonces, como las cavidades del corazón, ¿se recuerdan que se llaman ventrículo izquierdo y derecho? Pues vamos a encontrar 4 ventrículos en el cerebro, 4 espacios, pues que se llenan de líquido cefalorraquídeo. Ya en fisiología vimos el tipo de célula que encontramos en las paredes de esos ventrículos. Entonces, les voy a dar un minuto para que revisen sus notas de fisiología y me digan el tipo de célula glial que se encuentra dentro de los ventrículos, que recubre las paredes. Tienen una especie de cilios cuya función es mover el líquido cefalorraquídeo aquí adentro y pues evitar infecciones. Entonces, a ver, un minuto para encontrar esa respuesta. Y por aquello de los despistados, estoy preguntando el tipo de célula glial que recubre las paredes de los ventrículos cerebrales. A ver, busquen sus notas de fisiología. Los vimos en la clase anterior.
Son células de forma como de cubito con algunos cilios y están recubriendo las paredes de los ventrículos. Búsquelos y me dice el nombre. Empendimarias. Miren, eso lo encontraste en internet, pero sí son esas, pero las vimos con el nombre de ependimocitos, pero sí, son esas mismas. Muy bien, son células de la neuroglía, pues sí, ependimarias, o con el nombre que nosotros lo vimos, que fueron los ependimocitos. Entonces, esas son las que vamos a encontrar ahí y su finalidad pues va a ser mover el líquido cefalorraquídeo que está aquí adentro, pues, para que no se acumule de mala manera, ¿verdad? Pero bueno, tenemos 4 ventrículos. Está el lateral, son 2 laterales, el tercer ventrículo en el centro y el cuarto ventrículo acá en esta zona. Entonces tenemos ahí 4 ventrículos llenos de este líquido que les digo y pues ahí encontramos a los ependimocitos. Y entonces estos son los ventrículos y el líquido cefalorraquídeo que tiene que circular por toda esta estructura. Entonces el líquido cefalorraquídeo no solo está en los ventrículos, sino que rodea todo lo que es el encéfalo y ayuda a servir como una especie de colchoncito para evitar los golpes y pues que se dañe el cerebro topando con las paredes y los aracnoides y todas estas partes, tratan de mantener ese flujo y se convierten en una protección para todas estas estructuras. O sea que al momento de que, por ejemplo, usted de niño se caía y se golpeaba la cabeza, pues al menos ese líquido amortiguaba el golpe. No el llanto, pues, porque sí, todos lloramos al caernos alguna vez, pero al menos sí protegía del impacto a sus estructuras del cerebro. Entonces vemos ahí. Bueno, miren, con esto voy a terminar lo que es la clase de anatomía de hoy. De todos modos, hasta aquí vamos a llegar en cuanto a contenido, porque la otra semana usted se recuerda que ya tiene que empiezan las exposiciones. Entonces, pues, esto va a ser lo último que vamos a ver en anatomía. Entonces, vamos a terminar con la médula espinal. Está dentro de la columna vertebral. Si usted se agacha un poco y lleva su mano a la parte central de su espalda, bueno, si está algo delgadito, va a sentir esas protuberancias propias de la apófisis de cada vértebra. En mi caso, pues no estoy delgadita, entonces casi no la siento, pero algunas personas pues la sienten más que otras, ¿no? Dependiendo si están más delgaditos o no. Entonces, atraviesa toda, desde la cavidad cervical, la dorsal y la lumbar. Entonces, según la parte que atraviesa, los nervios que nacen de la médula espinal pueden ir adquiriendo los nombres pues, relacionados a esa región. Por ejemplo, los nervios que nacen en la parte del cuello y salen de la médula se llaman nervios espinales cervicales, porque así se llama esa región. Los nervios que atraviesan pues la zona del tórax o de la dorsal, viéndolo de forma posterior, pues nervios espinales torácicos. Están los nervios espinales lumbares y los nervios espinales sacros. Entonces están relacionados al hueso o a la zona que atraviesa. Y bueno, entonces la médula espinal es blanca, brillante y cilíndrica, forma de un cilindro, ¿verdad? Como una pequeña manguerita, se podría decir. Y de unos 42 centímetros de largo. A ver, ¿de qué creen ustedes que depende que esto sea un poco más largo o un poquito más corto? ¿De qué podría depender el tamaño de la médula espinal? De la altura. Exactamente, ¿verdad? Por ejemplo, una persona con gigantismo o una con enanismo o una persona normal o bueno, un chaparro como uno, ¿verdad? Aquí en Guatemala, pues puede ser que tenga un tamaño distinto, ¿verdad? Pero mantiene más o menos un estándar, que son esos 42 centímetros de largo.
y es la continuación del tronco cefálico. Entonces, ahí donde terminaba el tronco cefálico es exactamente donde comienza la médula espinal. Y esta constituye una vía de comunicación de dos direcciones, desde el encéfalo y hacia el encéfalo. Es una carretera de dos vías. La información sale del encéfalo hacia el cuerpo y pues de todas partes del cuerpo llega información a la médula espinal. Alguna de estas pues me envía el cerebro, otras pues allí se toman las decisiones y se envía una orden de regreso. La aferencia y la eferencia se puede realizar en la médula espinal. La integración también, no solo en el cerebro. Entonces, es un centro de clave de los reflejos, que son los reflejos medulares que terminan en este nivel. Por ejemplo, bueno, esto ya casi no lo hacen los médicos, pero antes cuando uno iba al médico le medían sus reflejos y le daban un golpecito en la rodilla para ver si reaccionaba. O alguna otra parte del cuerpo, ¿verdad? Para ver una reacción de reflejos. O cuando usted, por ejemplo, se le está cayendo algo de la mesa y lo toma rápido, sin pensar, pues ese es un reflejo y está mediado únicamente por la médula espinal. O sea, esa orden de moverse no llega al cerebro, sino solo a la médula. Los reflejos allí es donde están. Por eso son acciones que las hacemos, uno dice, ni lo pensé y me moví por reflejo, pues fue porque solo su médula espinal estuvo involucrada en esa acción. Entonces los reflejos se van a quedar allí. Además, en los seres humanos, pues, nacen de la médula 31 parejas de nervios espinales. Ese es un dato especial. Que salen de la médula, salen de la columna vertebral y se distribuyen por un área corporal cercana. La médula espinal tiene el grosor de un pulgar en la mayor parte de su recorrido, pero obviamente es más gruesa en las regiones cervical y lumbar, de las que nacen y salen la médula ósea, los nervios encargados de las extremidades superiores e inferiores. Si usted puede mover las piernas es gracias a los nervios que salen de la región lumbar de la médula espinal. Y si puede mover las piernas es por los que salen por el plexo braquial, que son los nervios que salen de la región cervical de la médula espinal. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Cómo la médula espinal, acá está el tronco encefálico, ahí nace la médula espinal y pues viaja por toda la región central de la espalda del ser humano, ¿verdad? Pasando por la cervical, la dorsal y la lumbar. Entonces, importantísimo los plexos nerviosos que nacen de la médula espinal, cervical y lumbar. Por eso podemos mover brazos y piernas, que pues es donde más utilizamos este movimiento. Solo quiero ver acá que tengo señalizada una actividad. Ya. Y bueno, aquí la podemos ver entonces cómo es la estructura de la columna, de la médula espinal. Tiene un canal central, igual hay sustancia blanca, tiene una asta dorsal de la sustancia gris. Aquí vemos la sustancia gris en el centro y la sustancia blanca alrededor. Y tiene esta estructura, ¿verdad? Con astas, pues, dorsal o posterior y ventral o anterior de la sustancia gris. Los nervios, ¿cómo nacen? Hay ganglios de la raíz dorsal, el nervio espinal y vemos que se subdivide en otras especificaciones. Y también está cubierto por tejido de pía madre y dura madre que protegen a la médula espinal. Además, alrededor está cada vértebra protegiendo esta estructura. Y si pueden observar, aquí también hay vasos sanguíneos e incluso las neuronas que están o las fibras nerviosas que están dentro de la médula espinal también necesitan de irrigación sanguínea. Siempre va a haber irrigación sanguínea para poder
pues alimentar a las células presentes allí. No me voy a detener en esto. Y bueno, acá nos vamos a quedar entonces con el contenido de anatomía. Creo que todavía puedo trabajar acá, solo para no dejar eso sin tratar. Permita. Bien, lo último que nos hacía falta, que sería la parte del sistema nervioso periférico, pues sería hablar de los nervios, en donde vamos a encontrar regiones importantes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la definición de nervio y las 3 zonas de nervio. Ahí nos vamos a quedar. Entonces, el sistema nervioso periférico está compuesto por nervios y grupos diseminados de somas neuronales, que son los ganglios, que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Entonces, el nervio es un conjunto de prolongaciones neuronales situado fuera del sistema nervioso central. Dentro de cada nervio, las prolongaciones neuronales, que son fibras nerviosas, están envueltas por cubiertas protectoras de tejido conductivo. Entonces, ahí vamos a encontrar al endoneurio, al perineurio y al epineurio. Endo, pues su nombre ya nos lo dice, que está adentro. Es una delicada vaina de tejido conectivo que rodea cada fibra nerviosa. El perdón, yo creo que le estoy poniendo una I de más. Perineuro es una capa de tejido conectivo grueso que rodea a un grupo de fibras formando fascículos o conjuntos de fibras. Como cuando usted en una fiesta y echaban pino, de aquellas celebraciones donde echan pino en los suelos, y usted agarraba pues cada uno de los fascículos de estas hojitas puntiagudas del pino, si los junta, forma un solo como bastón grueso, pero cada una de esas puntitas, de esas hojitas, pues sería un fascículo. Entonces, algo así lo podemos comparar. O si usted ha visto el cable de luz, es un solo cable, pero al quitar la capa de protectora de color rojo, negro o el color que tenga el cable, adentro están las fibras pues algunas son fibras ópticas y la mayoría es cobre. Pero entonces vemos que adentro de ese tubo hay como pequeños tubitos más delgados o fibras, pues algo así están nuestros nervios. Y la última capa, que es el epineuro, que es la vaina fibrosa y dura que agrupa todos los fascículos que se forman en el nervio, similar a un cordón. Es la parte más externa del nervio. Entonces tenemos endo, peri y epineuro. Aquí sí voy a dar un minuto porque esto es importante.
Muy bien, a ver, continuemos. Y acá, esta es la imagen final para que entendamos. Yo sé que esto parece, pues no sé, un empaque de fideos Ina o algo así, pero son fascículos. Vamos a ver. Esta es la vista de lo que hay dentro de cada uno de sus nervios. Ahí cuando dicen estoy enferma de los nervios o sienten un temblor ahí en el rostro, por ejemplo, cerca del ojo es donde más nos ocurre, esos tics nerviosos, pues esto es lo que está dentro de cada uno de esos nervios. Primero, el endoneuro está formado por todas estas vainas donde tenemos axones y vainas de mielina y pues están recubiertas. Esos son los nervios, cada una de estas fibras nerviosas. Están agrupadas gracias al perineuro, que las une en pequeños fascículos, como en pequeños conjuntos de fibras, como que usted agarrara unos 4 empaques de fideos de espaguetis y los juntara dentro de un empaque más grande. Algo así son los nervios, ¿verdad? Estoy tratando de dar ejemplos que se entiendan fácilmente. Entonces acá se forma un fascículo gracias al perineuro. El perineuro pues divide varios fascículos. Dentro de cada nervio también hay vasos sanguíneos porque necesitan oxígeno, todas estas prolongaciones. Varios fascículos se agrupan dentro del epineuro, que es la capa que vemos de cada nervio. Entonces, miren, está el epineuro, que contiene varios fascículos adentro. Cada fascículo está hecho gracias al perineuro. Y dentro de cada fascículo tenemos al endoneuro, que es donde están los axones y vainas de mielina de las neuronas espinales, ¿verdad? De todo lo que sale de la médula espinal. Entonces, esas son las estructuras que podemos encontrar dentro de cada uno de nuestros nervios. Entonces, hasta aquí vamos a llegar con el contenido de anatomía. Y bueno, voy a terminar acá la grabación.